Saludos amigos televidentes y bienvenidos una vez más a su programa Diálogos Televisión que hacemos con Alan Tefelalba, director de Radio El Pensamiento. Quiero comenzar enviando las condolencias a la familia Talavera Silvani de Villa Sandino, departamento de Chontales, por el fallecimiento de Anuar José, su hijo, Talavera Silvani. En especial nuestras condolencias para Alfonso Talavera Sevilla y su señora Leila, a los hermanos Talavera Silvani. De Anuar Talavera, quien conocí personalmente, podemos decir que es una pérdida considerable para la juventud chontaleña. Es un muchacho que a los 16 años ya era un líder en el campo religioso, un muchacho profundamente espiritual, religioso, católico, entregado a su labor en las comunidades, de tal manera que esto representa una pérdida grande justamente para el esfuerzo de los misioneros y de los muchachos y de la juventud que logra combinar su vida de normalidad con la vocación y con la entrega a Dios. Así que nuestras condolencias y que descanse en la paz del Señor. Muy bien, hemos tenido una semana que concluye hoy con altibajos en las noticias, pues hemos tenido desde informaciones totalmente contradictorias sobre el tema de la sequía, mientras el gobierno declaró, Alan, hace unos días que había un estado de emergencia de la sequía. Hoy resulta, dice el presidente del Banco Central, que no es cierto, pues desmiente al propio gobierno del presidente Ortega y dice que no hay tal emergencia. Hemos escuchado campesinos que hablan de que la situación de ellos se ha vuelto altamente difícil porque son gente que cultiva 1, 2, 3 manzanas de frijoles, Alan, que les sirven para guardar, para comer, para semilla y para vender. Entonces, cuando de esas 3, 4 manzanas que siembra solo le sale la mitad de la cosecha, o le sale 1 o 2, en el promedio anda por el 40, 50%, pues va a sacrificar algo, o se queda sin semilla, porque a lo mejor llueve dentro de septiembre, octubre, y él puede aprovechar la postrera o apante, o se queda sin vender algo para comprar el aceite, la ropa, lo que es necesario, ¿no? Eso es por una parte. Por otra parte, Alan, pues esta semana le hemos hecho una entrevista a la embajadora de los Estados Unidos, la señora Phyllis Power, quien ya se despide de Nicaragua, se va dentro de un mes, pero dijo cosas interesantes. Dice cosas como que el entendimiento con el gobierno de Nicaragua se da en muchos campos, pero no en todos, y que bajo su administración en la embajada de los Estados Unidos, ella desarrolló un área que llama de pueblo a pueblo. O sea, aquellos puntos en donde no se entiende o no hay confianza mutua, la embajada de Estados Unidos impulsó. Pero dice también cosas polémicas, por ejemplo, que en 5 años a la oposición de Nicaragua, ONG, partidos políticos, Estados Unidos les ha invertido $43 millones, Alan, una cifra impresionante, sobre todo porque en ese mismo periodo Estados Unidos ha invertido 30 millones en educación, en programas de educación en Nicaragua. Entonces, cuando hablas de $43 millones en 5 años para partidos políticos y ONG, estás hablando de un promedio de $8 millones anuales, donde se ven, porque cuando vos apoyás a estas organizaciones para que hagan un frente político en contra del gobierno del presidente Ortega, o una oposición decente, digámoslo así, vos deberías verlo traducido en unidad, partido fuerte, en un gobierno que respeta a su oposición porque es grande, o porque es fuerte, o porque es influyente, pero no lo vemos así. La pregunta que me hago ¿es un fracaso del gobierno de los Estados Unidos, o un fracaso de la oposición? ¿Es un dinero perdido, o es un dinero que hay que reencauzar? Y como tercer tema, quizá, Alan, la situación de Guatemala, que me parece altamente explosiva. En paralelo uno puede ver situaciones como las que se han vivido recientemente en Nicaragua, con un llamado a la protesta que no ha prosperado, mientras en Guatemala se llenan calles enteras pidiendo la destitución del presidente. Un paralelo que podemos hacer inclusive con la época de Alemán,
cuando se inició el juicio contra el presidente alemán, ¿no? En fin, hay tres temas, diría yo, de los muchos más que hay, que podemos ir tocando a lo largo de este programa, que es bueno que comiences a comentar, Ana. Mira, hay un divorcio entre las cifras del Banco Central y la realidad de este país. O sea, en Nicaragua hay pobreza extrema, Javier. Y dentro de estas contradicciones que hay un grupo de gente que se ha enriquecido enormemente durante los últimos años. De tal manera que este grupo de gente, digamos, trasciende a nivel internacional y nos ubica como un país donde hay muchos millonarios. Pero paralelo a esto hay una mala distribución de la riqueza y hay demasiadamente pobreza. O sea, los grandes business, los grandes negocios, ya lo hemos citado en innumerables ocasiones, pero es como una voz que clama en el desierto. Hemos señalado específicamente la alcaldía de Managua, ¿verdad? Pero no se nos pone atención y realmente no hay causa sin efecto, Javier. Claro. En algún momento tiene que haber una respuesta a esto. Entonces, tanto lo que Funide dice, con unos ensacados que les pusieron saco, que les quedó grande, por cierto, en la paca que lo compraron, no encaja con la realidad. Esa es la primera parte. Sobre lo que dice la embajadora, es una mujer muy pragmática. O sea, a pesar que habló muy poco durante los años que estuvo aquí, pero realmente siempre sus expresiones fueron de mucho pragmatismo y mucha objetividad. Definitivamente, aunque el presidente Ortega no haya recibido y haya tenido conversaciones con la señora Power, las relaciones con Estados Unidos, digamos, hechos son amores y no buenas razones. O sea, aquí cuando hay un delincuente americano que se viene a meter aquí porque cree que se va a sentir protegido, se le devuelve. Aquí se han dado grandes golpes al tráfico de drogas. En reciprocidad, Estados Unidos ha apoyado más al gobierno de Ortega que los gobiernos que lo antecedieron. O sea, de tal manera que el endeudamiento de Nicaragua ha ido, digamos, en crecimiento. Y el otro tema que tocaba era... Bueno, básicamente era el de la sequía, pobreza, el de la economía también, porque te quiero agregar, para darte un elemento sobre el tema, un informe de Funides, Alan, que hace una nueva proyección sobre el cierre del año, que concluye que no vamos a terminar ni en 4,5 ni en 5, sino en 3,9. Eso son malas noticias. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera no ha llegado, porque a pesar de que bajaron los precios del petróleo, nuestros precios de los productos están cayendo en el mercado internacional. Mira, mientras aquí no se baja el precio del diésel y la gasolina, los precios que corresponden, y la energía, digamos, la inversión se va a ver retardada, y los beneficiados han sido y seguirán siendo los que están en el negocio. Pero tocaba el caso de Guatemala. Realmente en un momento dado alguien dijo por aquí que había primavera árabe, pero que no había primavera en estas regiones. Sin embargo, yo pienso de que tiene que haber una situación evolutiva, porque el mundo está globalizado. Esa evolución nosotros la vamos a estar experimentando con las elecciones en Venezuela, si se respeta el voto, si no hay fraude, ¿verdad? En que el gobierno de Maduro, digamos, un gobierno con un energúmeno al frente, donde ha quedado plenamente demostrado que el sistema socialista es un fracaso, es un sistema fallido. Y Venezuela vive en estos momentos lo que Chile vivió en su época con Allende, hasta que se pronunciaron los militares y asumieron las riendas del poder, lograron desviar la cosa, porque esa escasez que están viendo en Venezuela y que vivimos aquí, esa pobreza la vivió Chile en su momento. Claro, digamos que hay argumentos de carácter ideológico, hay utopías, el socialismo no pasa de ser, y lo he venido sosteniendo, una utopía. En el caso de Guatemala y Nicaragua es Nicaragua. Que puede tener incidencia, sí la puede tener. Guatemala es la capital de Centroamérica,
2 siglos después de la independencia es la capital más desarrollada de la región y con más forma de capital. Siempre lo ha sido. Y más que nada tiene influencia mexicana en ese sentido. O sea, para mí Guatemala, las veces que he estado, lo que he visto es un México pequeño por su proximidad a México y las características mismas de México. Tienen hasta la Torre de Reforma, la tienen ellos en chiquito también. Entonces, ¿qué pasa en Guatemala? Está funcionando el Estado, ¿verdad? Y la función del Estado da esa respuesta a lo que nosotros estamos viendo. Ahí han salido, digamos, desde hace rato han estado quebrando la corrupción. Aquel otro presidente que estuvo preso en los Estados Unidos, que fue presidente de Guatemala, lo demuestra porque se le persiguió y lo mandaron a los Estados Unidos por ladrón. En el caso de Pérez Molina, digamos, volvió a cometer el mismo error, porque están los hijos de él metidos en los negocios, ¿verdad? Y ahí, digamos, calculó mal porque en Guatemala no es el caso de otros países, pues, como en el caso de Venezuela, que estamos viendo nosotros la reina del arroz y una serie de gente del contorno de Maduro que ha estado en grandes negocios. Entonces, ahí no funciona la cosa. Y de tal manera que los hijos de Otto Pérez Molina en estos momentos ya están siendo objetos de investigación por las coimas y los business en que estaban metidos. Claro que el sistema guatemalteco, la mentalidad del gobierno guatemalteco es diferente a otros gobiernos de América Latina. Lo interesante de esto es la proximidad de las elecciones, ¿verdad? Pero, ¿qué funciona en Guatemala? Digamos, funciona el Estado, las instituciones están funcionando. Aquí nosotros vemos que el Contralor y los Contralores dicen que no se mete en esto porque no se puede investigar, que no se mete en esto porque no se puede investigar. Sin embargo, en alguna medida hay influencia recíproca entre estos países y en algún momento, digamos, habrá evolucionado el asunto. Lo importante es que, ya que se hablaba de crecimiento y salieron los ensacados hablando de eso en la televisión, ojalá que las cosas funcionen por evolución aquí, porque no nos conviene de ninguna manera entrar en una situación de violencia. A ver, vamos por parte, ¿verdad? En cuanto a Guatemala, lo que vemos de Guatemala hasta ahora, en algo, no quiero que piensen que estoy haciendo una comparación antojadiza o exacta, no. En algo se parece a la situación de Anastasio Somoza Debayle en 1979. Ese año, recuerden, la empresa privada encabezó la caída de Somoza con un paro nacional. Justamente este pasado jueves, la empresa privada de Guatemala se detuvo. Hay una gran cantidad de empresas que se fueron al paro, otras no. Mucho comercio cerró, eso quedó evidenciado por la prensa guatemalteca. En segundo lugar, miles de personas bajaron. Pero algunos comentaristas han dicho que no bajaron los indígenas. Es cierto, Guatemala es un país dividido en dos. Una, la inmensa mayoría, compuesta por indígenas, abandonados en el campo, con años de retraso, en la absoluta miseria. Y por otra parte, las ciudades, lo urbano, en donde hay una rebelión en contra del presidente Otto Pérez. El sector privado, el COSEP de Guatemala, emitió ya 2 sendos pronunciamientos en los cuales le pide que renuncie. La Iglesia Católica de Guatemala le ha pedido que renuncie. Sectores sociales y partidos políticos le han pedido que renuncie. ¿Qué hizo el presidente de Guatemala, Otto Pérez, el pasado jueves cuando salieron estudiantes y organizaciones a la calle? Se fue a un centro de monitoreo de semáforos y de cámaras, como el que está pronto a inaugurar este gobierno aquí en Managua. Esperemos que no usen esas cámaras para lo mismo, pues. Él se fue a ver si las manifestaciones iban bien, si estaban seguras y si había gente. Pareció absolutamente ridículo, era que el presidente Otto Pérez
que había desaparecido, aparezca para llegar a decir, bueno, aquí vengo para ver que todo esté bien, que todo esté marchando, tienen derecho a manifestarse. Es decir... Lo mismo que hizo Bolaños. Y por eso le rajaron la cabeza al hijo. También lo hizo Bolaños cuando se bajó a desafiar una manifestación en la que iban liberales, sandinistas y de todo. Entonces, la situación de Guatemala es hasta ahora altamente pacífica, ¿verdad? Los muertos por esto, no ha habido violencia en las calles causado por esto. La situación se puede salir de control. Todas las presiones indudablemente ya ahora están concentradas en la salida de Otto Pérez y en la posposición de las elecciones. O sea, quieren conseguir dos objetivos en uno. Salir de Pérez, cuya vicepresidenta también está presa por la corrupción, y por otro lado posponer las elecciones para descarrilar a Manuel Valdizón, que es el que encabeza las encuestas hasta ahora y que es acusado por Estados Unidos de ser financiado por los narcos. Mira qué compleja esa situación, ¿no? Eso lo que podría determinar es que si los planes, que si las demandas no son respondidas, Alan, Guatemala podría tomar un curso de violencia indeseado. Porque en 1979, si Somoza hubiese negociado su salida, no se hubiese causado una guerra con miles de muertos, destrucción económica y atraso, ¿verdad? Posiblemente pues el Frente Sandinista sí hubiese tomado el poder, pero en otras circunstancias. Si le faltó negociar eso. Algo que sí hizo en 1990 el presidente Daniel Ortega. Negoció, hizo elecciones, perdió, aceptó, ¿verdad? Impuso sus condiciones, gobernó desde abajo, pero hubo sangre en ese momento, porque acordémonos de los recontras, los recompas y toda aquella ola de violencia que se dio entre 1990, el periodo de Doña Violeta, ¿verdad? Y eso causó pues unas situaciones indeseadas para Nicaragua. Esperemos que Guatemala no caiga en una situación similar en cualquiera de los dos casos, excepto negociar. Pero, si vos te fijas haciendo comparaciones, porque alguien, creo que Mosé Herbal lo hizo, habló de primavera, ¿verdad? Después de los sucesos que se dan en Túnez, estos continúan en Egipto, continúan en Libia, etcétera, que es lo que se planteaba. Pero yo pienso que las cosas van por evolución, Javier. Yo he relatado hoy el caso que me tocó vivir durante mi época juvenil. Yo era muy apasionado con la izquierda. Me tocó hablar con una gente que venía de Yugoslavia y planteaba yo el asunto de la revolución en Nicaragua. Estamos hablando de la época de Somoza. Y hay una guerrillera que había peleado a la par de Tito que conversa conmigo y me dice que no es necesario, las cosas llegan por evolución. Yo creo que en Nicaragua en su momento tienen que llegar, porque está el ejemplo de Otto Pérez Molina, ahí está la familia de él y los hijos metidos en los negocios. Y ese es parte del problema que él tiene, ¿verdad? Entonces por ahí, digamos, hemos visto cosas. Por eso citaba yo hace un momento la reina del arroz, una hija de Chávez que hace negocios con arroz y otros grandes negocios. O sea, las mentalidades van cambiando y se está descubriendo los ídolos de barro. Aquí, por ejemplo, en Nicaragua, yo no puedo negar que Daniel Ortega tiene una gran simpatía, pero la gente quisiera que quitar ese contorno. Y lo plantea, o sea, con Daniel no es el problema, es el contorno que tiene, especialmente los bisneros, ¿verdad? Y que son protegidos desde el poder, otros poderes que hay, porque el poder tiene esfera de influencia en el poder también aquí en Nicaragua. A ver, Alan, no hay duda que la situación de Nicaragua, la historia reciente de Nicaragua, con la de otros países de Centroamérica, pues guarda algunas similitudes, ¿no? En Nicaragua hemos tenido una revolución que ha sido acusada de haber, digamos, desarrollado piñatas, malversado 14.000 millones de dólares en gastos militares sobre todo. En fin, ha sido acusado la revolución sandinista de todo, incluyendo pues lo que ocurrió
en ese breve periodo de inicios de febrero a mayo en 1990, que se conoce como la piñata. Se le ha acusado también de haber causado aproximadamente 3.000 millones de dólares en pérdidas por las confiscaciones. Se le ha acusado también de haber manejado situaciones de orden mafioso, pero nada como lo que estamos viendo en Guatemala. O bien se ha acusado, también quiero mencionarlo, a los gobiernos de Alemán y Bolaño de haber tenido funcionarios de alto calibre que se vieron involucrados en actos de corrupción. Sin embargo, en Guatemala era la vicepresidenta, la jefa de una organización criminal, era algo así como la directora ejecutiva, como la gerente de un grupo mafioso llamado La Línea, en la que todos consideran que el gran jefe era el propio presidente o alguien que no ignoraba lo que estaba ocurriendo. La divulgación de grabaciones donde se le oye la voz diciendo que hay que comunicarse con la jefa, que hay que comunicarse con su vicepresidenta, sin mencionarla, lo involucran directamente en operaciones que solo una de ellas, que recuerdo ahorita, dejaron entrar unos camiones con mercadería y le cobraron $300,000 en una operación, ¿verdad? Entonces, realmente, a ver, cuando vos ves cómo echan preso en Costa Rica a 2-3 presidentes, ¿verdad? Porque es en donde, ahí en Guatemala, en donde más presidentes han sido enjuiciados. En Costa Rica fue Pepe Figueres, fue el otro muchacho, el secretario de Loera, y también tenés 3 presidentes que han sido, inclusive 2 de ellos no se han librado de las acusaciones. Rodríguez, por ejemplo, sigue con su acusación de que recibió sobornos de Alcatel de Francia. En el caso de Honduras, tenemos al presidente Zelaya, pero rápidamente el grupo ALBA lo protegió tanto que se libró de la cárcel, porque ahí hasta está filmado las camionadas que sacaban, carretillas, las carretillas que sacaban con dinero en efectivo que se lo llevaban de las bóvedas del Banco Central, y todo lo que sabemos que ocurrió con la famosa cuarta urna. Pero claro, entró Chávez, entró Honduras, entró Nicaragua, entró la OEA y al final terminó siendo una víctima del sistema, porque le dieron el golpe de Estado. Lo de Guatemala es inédito, pues te lo digo, en gran medida es inédito para Centroamérica. Sí, es inédito para Centroamérica, pero es parte de la evolución, Javier, y del sistema que el mundo está viviendo. Hay un artículo que publicó Trinchera en relación con el entendimiento que se está produciendo en un análisis periodístico entre China y Estados Unidos para bajar el precio del petróleo. ¿Qué pasa aquí? Se está acabando el chantaje, Javier. Aquí, digamos, el petróleo se ha usado como arma política y geopolítica también para influenciar y manejar gobiernos y producir riqueza a una serie de gobernantes. O sea, hay un continuo cambio. Entonces, a que ha llevado, por ejemplo, el entendimiento chino-estadounidense, a que ahora China agarre más petróleo por la deuda venezolana, que se le acabe la golillada al gobernante venezolano, a los nigerianos, a una serie de gente que creyeron que dominaban el mundo con el petróleo. El primer golpe lo reciben en Irak, claro, con la caída de Hussein, y pasan los americanos a controlar el petróleo. Por eso te decía, el mundo está viviendo otra faceta. Yo no quiero que entremos aquí a causa de unos cuantos corruptos que se han enriquecido en una situación de violencia. Claro. Si esos mismos, digamos, en algún momento habrán fallado y los van a tener que apartar. Mira este caso, Alan, que ha surgido recientemente sobre los semáforos inteligentes, ¿no? Ahí anda una persona, una gestora, con causas en los juzgados. ¿Cuántos casos como eso hay? Un caso, imagínate, en donde pide una comisión de $500,000, que además tiene documentos pactados. Entonces,
En el precio de la obra va la comisión, obviamente. En la ganancia de la obra, obviamente ahí está, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿es mafioso que un cartel que se llama OPEP diga los precios están bajos, les vamos a subir? Entonces cierra la llave del producto más importante que mueve el mundo, el petróleo. Todavía. ¿Verdad? Entonces suben los precios del petróleo, ya estamos felices, en 110, ok, volvemos a abrir las llaves del petróleo. ¿Es eso libre comercio? Pues yo lo veo como un chantaje. O bien cuando Estados Unidos y China dicen tenemos que parar toda esta barbaridad. Entonces se confabulan, imponen los precios, o sea, toman medidas para imponer los precios. Estados Unidos ya había hecho una enorme inversión en el petróleo de esquisto y de pronto ahora lo tenemos en 42, está cerrando la semana, algo así, ¿verdad? Lo cual te indica, Alan, de que el precio del petróleo, que el negocio petrolero no es un asunto de libre comercio, es de mafia y de gobiernos metidos en mecanismos o antimafia o metidos en la mafia. Eso es lo que vemos. Hasta este fin de semana vamos a conseguir unas rebajas que nosotros consideramos, estamos alegres pues porque los precios de la gasolina van a bajar 2 córdobas por galón, 4 córdobas por galón, porque lo que nos han estado dando son centavos. La semana pasada el diésel bajó 9 centavos y así nos han traído con bajas tan pequeñas que no funcionan. La gasolina regular todavía está en 100 córdobas y me parece que eso es injusto, debería estar en 50. Entonces, ¿es eso libre comercio? Y todo el mundo lo está defendiendo. ¿Es eso libre comercio o un grupo de mafiosos que están controlando el negocio petrolero, el negocio de fijación de precios de petróleo? Eso es lo que me pregunto. Entonces, cuando vos te das cuenta que por ahí se coludió una empresa vinculada a Fidel Moreno, el secretario de la alcaldía de Managua, y negociaron o se niegan a pagar una comisión de $500,000, uno inmediatamente lo que se le viene a la mente es que hay una mafia. Por eso te decía, o sea, yo he ocultado opinión porque no creo en ninguna encuesta. O sea, la gente reconoce a Daniel y quiere a Daniel, el problema es el contorno de Daniel, los Fideles Morenos, los Gordos Porras y esa gente, el negocio de la medicina, las comisiones, las cosas que se tapan. O sea, yo siempre he dicho que el presidente debía de sacudirse un poco, que esa gente le hace mucho daño, pero en fin, cada quien sabe dónde le chisme el zapato, pues, y él sabe por qué los tiene. Bueno, vamos a hacer un cambio comercial y al regresar vamos a profundizar en el tema de la entrevista con la embajadora Power y qué significa la llegada de otra embajadora dentro de un mes. Ya volvemos. Les saluda Román González, un saludo a toda la gente de Guaco, de Chontales, muchas bendiciones. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Nicaragua es la tierra de los nicas. Nicaragua es la tierra que nos vio nacer, la que nos inspira para ser cada día mejor, a luchar por nuestros sueños, orgullosos de gritar al mundo, yo soy nica. Ser nica es amar a los demás. Ser nica es saber que aunque todos seamos diferentes, lo que nos une es nuestra identidad. Yo soy nica. ¿Y vos? ANF, ayúdanos a construir un futuro mejor. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 8
880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y... Le habla Luis Enrique Mejía hoy, le mando un gran abrazo al canal RTV de Guaco Chontales, con mucha música y mucha poesía. A flor del labio maneja el chisme. Continuamos con Diálogos Televisión, que hacemos con Alan Tefelalba, director de Radio El Pensamiento. Alan, esta semana me han llamado varias personas para preguntarme qué sé yo, ¿verdad? O qué sé, o si sé algo de lo que está ocurriendo en el diario La Prensa. Te digo, gente importante, altos cargos de militares, policiales y personalidades del mundo de la justicia y de la política. ¿De qué están hablando, Alan? De que hay un conflicto entre socios en el diario La Prensa, presunto conflicto entre socios del diario La Prensa, debido a que como se ha caído mucho el negocio, la ganancia, y parece que su proyección es de que la situación se está volviendo insostenible, están barajando la posibilidad de venderlo. Que en ese interín hay dos opiniones en el seno de la prensa, de los dueños de la prensa. Por un lado, hay un sector supuestamente que opina que hay que venderlo a extranjeros para evitar que caiga en manos de nacionales que desvirtúen la histórica prensa. Aparentemente han tomado contacto con un consorcio de medios mexicanos que estaría interesado. La segunda especulación es que hay otro grupo que dice que al contrario, que hay que vendérselo a empresarios nacionales que puedan garantizar el rumbo actual de la prensa. De esto yo sí puedo confirmar lo siguiente: el negocio de los periódicos está muy mal, anda muy mal. Las circulaciones de los diarios se han caído enormemente. Estoy hablando de que han caído aproximadamente el 70% de la circulación de los dos periódicos. La devolución de los diarios sigue siendo alta. Las cifras que se manejan públicamente no son ciertas. En segundo lugar, sí es verdadero que el marco de los negocios se ha caído también, de los anuncios publicitarios se ha caído mucho. Nosotros lo podemos atestiguar porque vivimos en el campo también de la publicidad. Y en tercer lugar, la competencia que se han metido Nuevo Diario y La Prensa es tan feroz que los dos están sintiendo los efectos de esa guerra, y podría incrementarse más por la siguiente razón, Alan. A ver, el diario La Prensa inventó hoy para golpear al Nuevo Diario, que el Nuevo Diario de Danilo Aguirre y de otros, ¿verdad? Estoy hablando de que fue creado antes de que lo vendieran, con el ánimo de golpear la línea que había sido más exitosa del Nuevo Diario hasta entonces, y era la línea de los sucesos, la nota roja. La Prensa mete hoy, y resulta que hoy efectivamente con un precio de 3 pesos y después subió a 5, ahora está en 7, perdón. Hoy terminó golpeando, dándole el golpe mortal a su vecino de la carretera norte, al punto que lo vendieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el Nuevo Diario? El Nuevo Diario ya en nuevas manos, en manos de Ramiro Ortiz, se trajo una franquicia internacional que se llama Metro. Es un periódico internacional que te vende la franquicia, vos lo desarrollás en el país, que es regalado. Esto le ha hecho daño a los dos, ¿verdad? Aunque el Nuevo Diario pues ha logrado
poner puestos de distribución de hoy en lugares donde no vende su propio periódico, porque sería contradictorio. Pero ahora viene el tercer golpe. El tercer golpe es que está por salir un periódico nuevo que se llama Mi Diario. Mi Diario, que es producido por el Nuevo Diario para competir con Hoy. O sea, se están desangrando, se están golpeando ya por debajo del cinturón, y lo peor de todo es que todo esto no ha redundado ni en una mejor calidad periodística. Los dos periódicos tienen grandes deficiencias y déficit con la ciudadanía, y en segundo lugar tampoco han mejorado el mercado de los anuncios, porque yo no veo más anuncios entrando en las nuevas opciones. Eso haría que el incremento a 10 córdobas que se dio recientemente, Alan, en los periódicos, no les ha funcionado. O sea, ha logrado llevar algunos centavos más, pero no córdobas y menos dólares. Entonces la situación es bastante compleja, y en ese marco surge esta especulación que nosotros no hemos podido confirmar, pero que anda en altos niveles circulando. Mira, el problema de la publicidad es que se ha politizado en Nicaragua, ¿verdad? Y por otro lado, digamos, la apropiación de medios a nivel oficial. Quedamos muy pocos que no somos, digamos, propiedad de ellos, ¿verdad? Para no especificar tanto. Entonces, el ánimo de gente como vos y como yo ha sido mantener los medios hasta donde es posible. Yo miro que, por ejemplo, la Bolsa de Noticias está en una grave crisis, están pidiendo precios por suscripción realmente que no se puede pagar, o no se puede pagar, o no lo va a poder pagar el término medio. En el caso de la competencia de los periódicos, desde hace rato, desde hace varios años, aquí se ha estado buscando cómo extinguir a la prensa independiente. Aquí ha habido una colusión entre sectores de poder y el presidente del COSEP, ¿verdad?, que están inmersos en esa tarea. Sin embargo, hay una voluntad de poder sobrevivir a esto. Digamos el caso del canal de Los Pelas. Los Pelas dejaron de darle anuncios a los demás para darle a su canal. ¿Quiénes financian, por ejemplo, el Nuevo Diario? El Nuevo Diario es un periódico de poca monta, probablemente, digamos, con obligatoriedad en cuanto a suscripción de parte del sistema financiero para ayudarle a Ramiro Ortiz, pero es un periódico, digamos, anodino, que no tiene mayor atractivo. El Diario de la Prensa, que ha sido combativo, ha bajado la guardia. Y por momentos, cuando miro, digamos, no sé los compromisos que tendrán con Fidel Moreno, que lo promueven tanto, me da la impresión, se me parecen veces a novedades, promoviendo al Delfín de Somoza en aquella época, promoviendo al Delfín actual. Todo eso la gente lo capta. A esto hay que sumarle, no creo, pues Metro, por ejemplo, yo no lo he visto. Una vez miré que lo estaban regalando ahí porque yo voy diario a los mercados, ahí por el mercado Güembe, pero no lo volví a ver más. Sí sé que está lleno de anuncios oficiales y de empresas ligadas al oficialismo, eso sí lo sé. Al oficialismo, cuando hablo del oficialismo, hablo del COSEP, ¿verdad? Entonces, la verdadera competencia, digamos que la prensa tendría en el Nuevo Diario, no la tiene, porque es anodino. Entonces, aquí no es asunto, digamos, de crear nuevos medios, aquí el asunto es de fortalecer los que están, para poder sobrevivir. Esa es la verdadera realidad. Entonces, el anuncio aquí se ha usado, digamos, para incidir políticamente en el medio y que te inclines a determinado punto. Yo decía el otro día que la única golondrina que miro a nivel de radio es Radio El Pensamiento, es la única donde la gente se puede expresar, ¿verdad? Porque, digamos, la corporación que debía ser de línea independiente es de línea opositora, situación que no es Radio El Pensamiento. En el caso de Trinchera no está cegada. No estoy viendo fotos de Doña Rosario en todas las páginas como la miro en otros periódicos pequeños equivalentes a Trinchera. Entonces todo esto te resta credibilidad, porque si vos manejas una línea independiente,
la gente se inclina a eso porque ya se sabe lo que van a decir los demás. Aquí se forman cadenas, por ejemplo, cuando habla Rosario, está bien en sus medios, pero hay medios que supuestamente no pertenecen a esa égida que se encadenan también porque es una tabla de salvación. Entonces, la gente ha perdido fe, pero a esto hay que sumarle las redes sociales, que aunque aquí están incipientes, ¿verdad? Ahora, digamos, vienen y apalean a Milton García y nomás está en YouTube. Vinieron y le pusieron flores a los escudos de la policía y nomás está en YouTube, quizás más rápido que los periódicos, ¿verdad? Entonces hay un cambio, digamos, en el asunto de la comunicación, a donde todavía sobrevive por cultura, por costumbre y por instantaneidad es la radio, Javier. O sea, la radio, digamos, específicamente en AM, porque la FM es lo viejo, lo nuevo que se hizo viejo, ¿verdad? Lo prueba la primerísima, estuvo fuera del aire en AM y dejaron de oír la primerísima, porque ¿qué olvidamos pronto? Entonces, la corporación, el pensamiento, la primerísima, la 800 pueden ser las radios, digamos, que están incidiendo más en la opinión pública por la cultura de radio que nosotros tenemos aquí, es histórico. Y eso, digamos, está tan incipiente, tan que lo de las redes sociales, aunque vienen emergiendo, que la radio se mantiene. En el caso de la televisión, digamos, yo creo que el cable está superando a los canales locales, que los miro muy tontos, ¿verdad? Son muy tontos, quieren crear, digamos, una programación diferente, pero no hay talento de dirección como para forjar, digamos, a los nuevos valores. Mira, Alan, también hay un elemento que yo creo que debemos considerar. El caso de La Calle, por ejemplo, el semanario La Calle, que no le ha subido su precio, sigue en 5 Córdoba, lo va a mantener ahí. Nosotros hemos estado viendo incrementar la venta del semanario La Calle, porque trae historias humanas. Es independiente, pero lo que te quiero decir es que en la medida en que un tema lo convertimos en una serie, por ejemplo, te voy a dar un caso. En los años 70, el crimen del Cedazo, un centro nocturno de Granada, fue un escándalo nacional. ¿Por qué? Porque un viceministro de Economía de Somoza, Bolo Contrago, llegó al lugar, Bolo escandaloso, empezó a pegar gritos. ¿Y mató a un homosexual? No, mató, eso fue el otro caso de Realito, que eso lo estamos trabajando también. En este caso fue el dueño del negocio que llegó a calvarlo. Y prepotente el tipo agarró la pistola y lo mató delante de todos los parroquianos que habían ahí. Nosotros hemos reconstruido la historia y le hemos dado seguimiento. En el próximo número vienen los hijos, apareció la familia. Oye, perdóname, y Francisco Reyes Talavera, que es mi sobrino más querido, me está viendo. Vos y yo empezamos en Radio Mundial. Y entonces, ¿qué hacía en aquella época el semanario Extra, que para mí fue mejor que Semana siempre? Siempre. Salía un ruido como de tren, y Eduardo López, que era una de las mejores voces, lea en Extra esta semana, y te sacaba 4 o 5 titulares y tenía canje con una serie de noticieros. Eso despertaba el interés. Claro. O sea, pero ese es un trabajo continuo que se tiene que hacer. Claro. Por eso Extra fue Extra. Vos y yo escribimos en el semanario Extra, Sí. ¿verdad? Que quiso ser un periódico al comienzo diario, pero no podía competir con la prensa y novedades con el apoyo del presidente Somoza y la prensa de Pedro, que no es esta prensa. Entre paréntesis, Falta, digamos, en La Calle, que para mí es el mejor semanario que hay. Falta promoción, Javier. O sea, teniendo a disposición Radio El Pensamiento, que es una radio, digamos, y plenamente identificada con mi sobrino, con vos y con, o sea, más promoción, canje con los periódicos, porque La Calle es mejor que Metro es una chochada. Si es los diarios no vino y la prensa de repente da bandazos oficializadonas,
Aquí la gente está buscando algo nuevo, algo diferente, algo que no sea dependiente de. Eso es justamente lo que te quería comentar como conclusión. Vos tenés razón en lo que nos acabas de decir y ya tomamos nota. Yo fui un cachimber boy, dice Roberto Vince Barquero, un titular de impacto de Oscar Leonardo Montalbán, que escribía en el semanario Extra. Sí, y ese día se vendió más que nunca. Sí. Pues resulta, Alan, que esta línea de trabajo le ha dado resultado a la calle, se está vendiendo más. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver historia. Eso, claro, puede ser una golondrina, ¿verdad?, que no hace verano, pero te demuestra de que con todo y que navega contra la corriente, cuando surge una línea informativa que le gusta a la gente la está buscando, ¿verdad? Y sobre todo cuando es historias que tienen un final actualizado, como este caso de El Cedazo. Aparecieron los hijos, apareció la viuda, y eso ya te le da a la historia una situación totalmente inesperada. Con el Chacal de Tacaniste, por ejemplo, cuando reconstruimos la historia de los asesinatos de la familia Campos allá al lado del crucero, apareció la familia. Tiene la prensa gráfica del maestro Rojas y Arquín. Porque ¿sabes cómo se vendía? La prensa gráfica con Pompilio Ortega. Y todos los días salía Pompilio ahí. Todos los días, y ese es el que vendía, estamos hablando de los años 60, vendía las historias. Hubo una novela, se noveló. Radio Mundial hizo una serie que salía 11 de la mañana, Alan, con la historia de Pompilio. O sea, lo que hoy narraban en el juzgado, el testigo que llegaba y todo, se novelaba. Había una estrella ahí que tiene que haber sido Julio César Sandoval, que convertía en libreto los hechos de la realidad, y con las voces de esas enormes que había en esa época, algunos de los cuales están aquí en esta pared. McConnell. Sí, McConnell y otro, convirtieron una novela sobre el Chacal de Tacaniste. No recuerdo exactamente el nombre. Lo que te quiero decir, Alan, es que si vos le haces una oferta de lectura a la gente lo va a comprar. Y si los periódicos hoy están en crisis... ¿Me estás dando la razón? Sí, no, por supuesto. Y si hoy están en crisis es porque no están dándole a la gente lo que necesita. Mira, yo recuerdo en Radio Mundial en aquella época el Gran Teatro del Aire, y eso lo dirigía McConnell directamente. Era todos los domingos a la 1 de la tarde, la audiencia total. Yo creo que lo que nos hace falta, digamos, es el ánimo que había en aquella época. Mira, llegaba el noticiero Extra, Arilo Mejía manejaba como secreto de Estado, lo mismo el poeta aquel de Granada y todos los periodistas Chivole Palo, etcétera, exclusivo, ¿verdad? A las 6 de la mañana, era noticia exclusiva, vos tenías que oír Extra porque traía una exclusiva. Esa exclusividad se ha perdido con el internet. Después llegaba el doctor José Ortega Chamorro con un noticiero muy parecido al de Benavides, y entonces el reportero matinal, pero no tenía la exclusividad. A las 12 del día estaba Avances del Mediodía del Chato Rodríguez, y tenía un locutor comercial que era el maestro Tapia Molina, que después se reinventa como Radio Informaciones, pero eran noticias exclusivas que manejaba el Chato, ¿verdad? El noticiero Extra de las 6 de la tarde, con el mejor entrevistador que ha tenido en Nicaragua, Gustavo Adolfo Quesada Astorga. Chivo Quesada. El Chivo, ¿verdad? ¿Qué pasó con el Chivo? La droga lo consumió. Y para empalmar en la noche con el radioperiódico La Verdad de Carranza y Pastora, que ahí es donde nosotros nos metimos, Javier, con el noticiero de sábado y domingo de 10 a 11 de la noche. Hablando de 1969. Pero cada uno de nosotros trabajaba por la exclusividad, por el reportaje especial, que el que iba a escucharte a vos no iba a oír la noticia repetida. Aquí, por ejemplo, mira, una cadenita a mediodía que dice más de lo mismo. Todo se repite, se comparte, hay unos pool de periodistas que te reproducen lo mismo en cada audición. Entonces a veces voy a un noticiero y es igual al otro.
Pero en fin, Alan, volviendo ya para cerrar el tema de la prensa, hasta ahora son especulaciones, pero especulaciones el que la estén tratando de vender, yo no lo descartaría. El diario La Nación de Costa Rica, el más desarrollado, el más influyente de la región, y de Costa Rica y de la región, por mucho el más sano de todos, por lo menos en Costa Rica, lo vendieron al grupo Prisa de España, porque negocios son negocios también. Pues si vos tenés un bien que alguien quiere y paga bien, vos lo vendés. Entonces yo no descartaría que la prensa pues se esté planteando la posibilidad de vender una parte o todo el periódico por razones de la situación, pero yo sí sé que después de 10 años de gobierno sandinista, que el gobierno sandinista lo que ha hecho es ponerle una mano en el cuello a la prensa independiente encabezada por el diario La Prensa, y los ha comenzado a apretar, y en un momento en que solamente está respirando lo necesario para sobrevivir, pero nada más. Entonces yo no descarto que un medio tan caro como ese, tan poderoso como ese, de repente ya tenga problemas 10 años después de que Daniel Ortega tome el poder, ya comience a tener problemas y se plantee la venta. No lo descarto. Si no es así, pues muy bien por el diario La Prensa, porque uno no quiere que se cierren medios, y menos independientes y menos tradicionales como estos, ¿no? Uno no quisiera que le pasara lo del Nuevo Diario, con todo respeto lo digo. O sea que si la prensa la van a vender para que el próximo dueño la convierta en el periódico que ve el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío, entonces va a ser una tragedia para el periodismo nacional. Te digo lo siguiente: el titular del Nuevo Diario esta semana, uno de los titulares decía: aumenta poder de compra de los nicaragüenses, tomado del informe de FUNIDE. Es cierto, FUNIDE dijo eso, pero a continuación decía que las expectativas de esos compradores eran menos que en ocasiones anteriores. O sea, se fue el medio vaso lleno, pero no compensaron con lo vacío del resto del vaso. O sea, tampoco ese es un periodismo balanceado, tampoco ese es un periodismo positivo. Al final termina siendo un periodismo manipulador. Y es cierto, algunos tendemos a ver solo lo oscuro o lo gris de una noticia, pero la verdad es que como periodista nuestra labor es fiscalizar, es ver lo que está ocurriendo, denunciar lo malo que está pasando, potenciar lo bueno que está ocurriendo, pero no es nuestra misión maquillar la realidad, aunque algunos traten de hacer eso, ¿verdad? Así es. Muchos añoran la prensa del pasado, el diario de La Prensa del pasado. Las cosas han cambiado, los juegos de intereses son otros, y volvemos al asunto de la evolución. Adelante. Teníamos pendiente comentar la entrevista con la embajadora, y hay 3 elementos que recuerden que la entrevista fue con una diplomática que sopesa las cosas, porque lo que ella diga, en especial el embajador más importante en Nicaragua, que es el de Estados Unidos, lo dice. Ella dice, por ejemplo, lo siguiente, Alan, cuando le pregunto en relación a qué ha ocurrido con las relaciones con el presidente Ortega, dice que las relaciones son buenas, hasta ahí, buenas, pero y que hay puntos donde no se ponen de acuerdo. Entonces le pregunto que qué va a pasar. Entonces me dice que el futuro es importante en el presente y siempre estará presente. O sea, no se olvidan de lo que ha ocurrido, que la historia es importante, dicen, en el marco de relaciones. En segundo lugar, dicen que en la medida en que en su administración, ella dice textualmente: no vine a manejar los asuntos nacionales. Cuando yo le pregunto si el gobierno de Estados Unidos había abandonado a los nicaragüenses, entonces ella dice: yo no vine a manejar los asuntos nacionales, o sea, no vine a meterme en la política nacional. ¿Qué tanto podrá conservarse eso en el futuro, Alan?
Sin embargo, dice de que han gastado 40 millones de dólares en fundaciones y partidos. O sea que tampoco los han abandonado. 43 millones en 5 años. Que no se miran. Sí, pues la y que seguramente han engordado las cuentas de las fundaciones de Eduardo Montealegre y de los otros partidos, si es que apoyaron otro partido que no sea el de Eduardo. Fíjate que 43 millones de dólares, si vos lo ves en perspectiva, a razón de 8 millones y pico por año, es más de lo que tienen algunos ministerios de este país como presupuesto, o institutos como presupuesto. Ineter no creo que tenga 8 millones de dólares anuales. No sé si Inbur los tendrá. Habría que hacer un trabajo sobre eso. Pero en fin, Alan, creo que fue un parteaguas el que trajo Philip Powers, después de tener 3 embajadores injerencistas al máximo, como fue Oliver Garza, como fue Callahan y como fue Trivelli. Finalmente llegó una persona que dijo, no, mi perfil va a ser otro, y cambió totalmente sin dejar de ser influyente en la política nacional en materia financiera. Clarísimo quedó que ella no vino a acompañar en manifestaciones a los partidos políticos, no vino a darles un soplo para que siguieran adelante, no vino a llamar criminal a Arnoldo Alemán, no vino a llamar comunista o delincuente a Daniel Ortega, no lo usó jamás. Pero dieron plata. Dieron, y mucha plata, ¿verdad? Bajo su administración. Efectivamente tuvo un perfil público sumamente discreto, mujer de pocas entrevistas, mujer de pocas declaraciones contundentes, que logra hacer un nuevo tipo de baile con el gobierno sandinista, porque Daniel Ortega ha dicho cosas que cualquier embajador públicamente las hubiera rechazado, y con eso le hubiera bastado a Daniel Ortega para ponerlo de patitas en la calle, ¿verdad? Creo que muchas de las declaraciones del presidente Ortega han sido provocación para calentar las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, no cayó en ninguna provocación y al contrario, se volvió el mejor colaborador de Estados Unidos en Nicaragua que la misma oposición. Pero es que ahora, digamos, los intereses son otros, ahora es plata, ¿no? Ya no hay ideología. Sí, ella dice que uno de los temas en los cuales van a seguir trabajando es el de las relaciones comerciales. Nicaragua es el comprador número 1. Nicaragua es el exportador o importador para Nicaragua del mundo. Nicaragua, de Estados Unidos, tiene un TLC en el que se han protegido y se han mejorado muchos capitales del país. Y lógicamente, en la medida en que ese comercio ha crecido, se han protegido, parte de la economía del país. Por ejemplo, lo que todos temían con el derrumbe de los TPL, de las protecciones para las telas de zona franca. Se hablaba de 40.000 a 60.000 empleos que se iban a perder. Al final creo que fueron 3.000 y 4.000, y ahora resulta un año después, menos de un año después, que el efecto de los TPL pudo ser superado por los dueños de zona franca. El comercio de zona franca mejoró, pero ahora hay signos de debilidad. Una de las mejores zonas francas que hemos tenido, que es la que fabrica arneses para vehículos, que ensamblan en México, ha bajado sus contratos, ¿verdad? O sea que si nosotros tuviéramos un presidente que entiende que Estados Unidos es tu mejor comprador y que lo tenés que proteger, pues el presidente Ortega tuvo que haber hecho en los últimos 10 años una gira por Estados Unidos para ir a vender los productos de Nicaragua. No ha hecho ni una. Una vez fue en septiembre del 2000, él ganó el 2006, en 2007, fue a la Asamblea General de Naciones Unidas, se pronunció un discurso pesado contra Europa y contra Estados Unidos y no volvió.
Pero y es por lógica, el presidente de Honduras acaba de hacer una gira que incluyó Taiwán y Estados Unidos para vender Honduras. Y los resultados ahí están. Ha mejorado sus relaciones con Asia y con Estados Unidos. Aquí no. Aquí es todo lo contrario. Aquí les mandamos verbos, como decimos popularmente. No le paran bola a eso. Yo creo que afortunadamente las relaciones se han manejado ya en un marco diferente. Estados Unidos dejó de tirar piedras contra el gobierno de Nicaragua, aunque le meta millones de dólares, porque aquí sí hablamos de millones de dólares, 8 y pico de millones de dólares anuales, al fortalecimiento de la oposición y de los ONG, que son los que hacen las manifestaciones frente al Consejo Supremo Electoral, mantienen... Bueno, porque los resultados no están a la vista, ¿verdad? Sin embargo, no han abandonado la ayuda. Solo bajo el gobierno de Phyllis Power, o en los últimos 5 años, a la economía a la educación le metieron 30 millones de dólares de embajada. O sea que también ha fortalecido los programas en coordinación con el gobierno sandinista. Así es la política ahora, así es la diplomacia, ¿no? De entendimientos. Y esto se han logrado entender en los últimos 3 años y medio que está la señora Power aquí. ¿Se entiende China con Estados Unidos para bajar el petróleo? Porque hay intereses. De intereses, esos son de verdad. Bueno, Alan, llegamos al final del programa. Gracias a ustedes por habernos acompañado a esta hora. Los esperamos la próxima semana.